Bienvenidos a esta sesión sobre tipos de diseños experimentales. En esta presentación revisaremos diferentes formas de estructurar un experimento dependiendo del objetivo, del número de factores, de las restricciones prácticas y de la variabilidad del sistema. La idea principal es comprender que no todos los experimentos se diseñan de la misma manera. En ingeniería aeronáutica, elegir correctamente el diseño experimental permite optimizar recursos, reducir errores y tomar decisiones técnicas basadas en datos. El primer diseño que revisaremos es el diseño completamente aleatorizado. Este diseño se utiliza cuando las unidades experimentales son homogéneas, es decir, cuando son suficientemente similares entre sí. En este caso, los tratamientos pueden asignarse completamente al azar. Su principal característica es la simplicidad. No se consideran bloques ni estructuras adicionales porque se asume que no existen fuentes importantes de variabilidad externa que puedan afectar de manera considerable los resultados. La idea clave es que este diseño permite comparar tratamientos cuando las condiciones de prueba son uniformes. En este ejemplo se observa la lógica del diseño completamente al azar. Se tienen varias unidades experimentales similares y los tratamientos se asignan completamente aleatorio. Lo importante es que la asignación ayuda a reducir sesgos y permite que las diferencias observadas se atribuyan principalmente al tratamiento. En ingeniería aeronáutica, este diseño puede utilizarse cuando se comparan alternativas bajo condiciones muy controladas. Por ejemplo, si se desea comparar la resistencia mecánica de 3 materiales aeronáuticos, dígase aluminio, fibra de carbono y titanio, se pueden fabricar probetas bajo las mismas condiciones y asignarlas aleatoriamente a cada tratamiento. En este caso, el factor sería el tipo de metal. Los niveles entonces serían los 3 metales y la variable de respuesta sería la resistencia mecánica. Este diseño es adecuado cuando las probetas son similares y no existe una fuente externa de variabilidad importante que deba controlarse. El siguiente diseño es el diseño en bloques completos. Este diseño se utiliza cuando existe una fuente de variabilidad conocida que puede afectar los resultados, pero que no es el interés principal del experimento. Para controlar esta variabilidad, las unidades experimentales se agrupan en bloques homogéneos. Dentro de cada bloque se prueban todos los tratamientos. De esta manera se puede comparar el efecto de los tratamientos reduciendo el impacto de factores externos. En este ejemplo, los bloques representan grupos con características similares. Dentro de cada bloque se prueban todos los tratamientos. La ventaja de este diseño es que permite hacer comparaciones más justas, porque controla una fuente de variabilidad conocida. Por ejemplo, si se sabe que el día de prueba, el lote de fabricación o bien el operador pueden afectar los resultados, estos elementos pueden considerarse como bloques. En ingeniería aeronáutica, el diseño en bloques completos puede utilizarse para realizar comparaciones entre recubrimientos anticorrosivos en piezas aeronáuticas. Supongamos que las piezas provienen de diferentes lotes de fabricación. Como cada lote puede tener pequeñas diferencias y esto se puede utilizar como un bloque. Dentro de cada lote se aplican todos los recubrimientos A, B y C y después se mide la pérdida de masa, el nivel de corrosión o bien la resistencia superficial. Así, el diseño permite comparar los recubrimientos controlando la variabilidad debida al lote de fabricación. Por su parte, el diseño factorial se utiliza cuando se desea estudiar 2 o más factores al mismo tiempo. Este diseño es muy importante porque permite analizar no solo el efecto individual de cada factor, sino también la interacción entre ellos. Una interacción ocurre cuando el efecto de un factor depende del nivel de otro factor. En ingeniería, esto es fundamental porque el comportamiento de un sistema casi nunca depende de una sola variable. Muchas veces depende de la combinación de varias condiciones. Diseño factorial. 2x2 estudian 2 factores, cada uno con 2 niveles. Cada celda de la tabla representa una combinación de niveles, es decir, cada combinación corresponde a un tratamiento experimental. Por ejemplo, si se estudian la temperatura y la presión, se analizan 4 combinaciones posibles: baja-baja, baja-alta, alta-baja y alta-alta. Este diseño permite observar si cada factor afecta la respuesta y también si existe interacción entre ellos. Cuando se agregan más factores o más niveles, el número de combinaciones experimentales aumenta. En este ejemplo se muestra un diseño factorial con 3 factores. Cada factor puede tener diferentes niveles y la combinación de todos ellos genera las corridas experimentales. La ventaja es que se obtiene información del sistema. Sin embargo, también aumenta el número de pruebas, por lo que es importante planear cuidadosamente el experimento. Ingeniería aeronáutica
aeronáutica, un diseño factorial puede utilizarse para evaluar el efecto del ángulo de ataque y la velocidad del flujo sobre la sustentación de un perfil alar. Aquí, el factor A sería el ángulo de ataque y el factor B sería la velocidad del flujo. La variable de respuesta entonces sería la fuerza de sustentación. Este diseño permitiría saber si el ángulo de ataque afecta a la sustentación, si la velocidad también influye y, por supuesto, si el efecto del ángulo cambia dependiendo de la velocidad. Por eso, el diseño factorial es muy útil cuando se desea estudiar sistemas donde varios factores actúan de manera simultánea. El diseño factorial fraccionado se utiliza cuando existen muchos factores y realizar todas las combinaciones posibles sería muy costoso, tardado o bien poco práctico. En lugar de ejecutar el diseño factorial completo, se selecciona solamente una fracción de las corridas experimentales. Esto permite reducir tiempo y recursos, aunque también puede implicar pérdida de información, especialmente sobre algunas interacciones. Por eso, este diseño suele utilizarse como una etapa inicial de exploración. En este ejemplo se tienen 5 factores a 2 niveles. Si se realizara el diseño experimental completo, se necesitarían 32 corridas. Sin embargo, con un diseño fraccionado se puede trabajar con solamente una parte de esas corridas, por ejemplo 16. El objetivo no es estudiar todo con máximo detalle, sino identificar rápidamente qué factores parecen tener mayor influencia sobre las respuestas. En ingeniería aeronáutica, este diseño puede utilizarse cuando se desea evaluar muchos factores que podrían afectar el consumo de combustible en una simulación de vuelo. Por ejemplo, se pueden considerar velocidad, altitud, carga, configuración de flaps y temperatura. Si se evalúan todas las combinaciones, el número de pruebas sería alto. Por eso, el diseño factorial fraccionado permite identificar rápidamente cuáles factores tienen mayor influencia. Después, esos factores importantes podrían estudiarse con más detalle en un diseño posterior. El cuadrado latino se utiliza cuando se desea comparar tratamientos, pero existen 2 fuentes externas de variabilidad que deben controlarse. En este diseño, cada tratamiento aparece una sola vez en cada fila y una sola vez en cada columna. Las filas representan una fuente de variabilidad y las columnas representan otra. Este diseño permite controlar simultáneamente 2 condiciones externas que podrían afectar la respuesta. En este ejemplo, las filas y columnas representan 2 factores de bloqueo. Los tratamientos se distribuyen de manera que cada uno aparezca una vez por fila y una vez por columna. Esto evita que un tratamiento quede asociado de forma excesiva con una condición específica. La idea es lograr una comparación equilibrada entre tratamientos controlando 2 fuentes de variación. En ingeniería aeronáutica, un cuadrado latino puede utilizarse para comparar 4 métodos de inspección no destructiva en piezas aeronáuticas. Supongamos que se desea controlar el efecto del operador y el día de prueba. En ese caso, las filas pueden representar a los operadores y las columnas los días de prueba. Los tratamientos serían los métodos de inspección y la variable de respuesta podría ser el número de defectos detectados o el tiempo de inspección. Este diseño es útil porque controla 2 fuentes externas de variabilidad al mismo tiempo. El diseño de parcelas divididas, también conocida como split plot, se utiliza cuando algunos factores son difíciles de cambiar y otros son más fáciles de modificar. En este diseño hay 2 niveles de experimentación, las parcelas principales y las subparcelas. El factor difícil de cambiar se asigna a las parcelas principales, mientras que el factor fácil de cambiar se evalúa dentro de cada parcela. Este tipo de diseño es muy útil cuando el experimento debe adaptarse a restricciones reales. En este ejemplo, el factor A representa una condición difícil de cambiar, como el tipo de máquina. El factor B representa una condición más fácil de modificar, como la temperatura. Primero se establecen las parcelas principales con el factor difícil. Dentro de cada una de ellas se aplican los niveles del factor más fácil. Este diseño permite organizar el experimento de manera práctica, sin forzar cambios que serían costosos o poco viables. En ingeniería aeronáutica, el split plot puede utilizarse para evaluar el efecto de la temperatura de operación y el tipo de material sobre la resistencia de un componente. La temperatura de una cámara de prueba puede ser difícil de cambiar porque requiere tiempo para estabilizarse. Por ello, se considera como el factor difícil de cambiar. Dentro de cada temperatura se pueden evaluar los distintos materiales que serían más fáciles de cambiar. Este diseño permite trabajar con restricciones reales de laboratorio sin perder la estructura experimental. La superficie de respuesta se utiliza cuando el objetivo no es solamente comparar tratamientos, sino encontrar condiciones óptimas. Este diseño permite modelar la relación entre 2 o más factores y una variable de respuesta. Muchas
Muchas veces la respuesta no cambia de forma lineal, por lo que se utilizan modelos cuadráticos para describir mejor el comportamiento del sistema. La finalidad es identificar la combinación de factores que maximiza o minimiza una respuesta. En este ejemplo se muestra una superficie tridimensional donde la respuesta depende de dos factores. La parte más alta de la superficie representa el punto óptimo cuando se desea maximizar la respuesta. Este tipo de diseño permite visualizar cómo cambia la respuesta cuando cambian simultáneamente los factores. Por eso es muy útil en problemas de optimización. En ingeniería aeronáutica, la superficie de respuesta puede utilizarse para optimizar el consumo de combustible de una aeronave. Por ejemplo, se pueden evaluar como factores la velocidad y la altitud de vuelo, y como variable de respuesta el consumo de combustible. El objetivo sería encontrar la combinación de velocidad y altitud que minimice el consumo, sin afectar el desempeño de la aeronave. También puede aplicarse para maximizar sustentación, minimizar arrastre, reducir vibración u optimizar el rendimiento de un motor. El diseño robusto busca que un producto, proceso o sistema mantenga un desempeño adecuado aunque existan variaciones externas. Estas variaciones se conocen como factores de ruido porque no siempre se pueden controlar por completo. La idea no es eliminar toda la variabilidad del entorno, sino diseñar sistemas menos sensibles a ella. Este enfoque es especialmente importante en sistemas donde la confiabilidad y la seguridad son prioritarias. En este ejemplo se compara un diseño tradicional con un diseño robusto tipo Taguchi. En el diseño tradicional los resultados están más dispersos, lo que indica mayor sensibilidad al ruido. En cambio, en el diseño robusto, los resultados se concentran más cerca del objetivo. Esto significa que el sistema es más estable y menos sensible a las variaciones externas. En ingeniería aeronáutica, el diseño robusto puede utilizarse para diseñar un componente que mantenga su resistencia aunque cambien las condiciones ambientales. Por ejemplo, se pueden considerar como factores controlables el material, la geometría y el proceso de fabricación. Como factores de ruido, se pueden considerar la temperatura, la humedad, la vibración o las condiciones reales de operación. La variable de respuesta podría ser la resistencia, la estabilidad o el desempeño del componente. Este diseño es importante porque busca sistemas más confiables y seguros. Para elegir correctamente un diseño experimental, primero entonces se debe identificar el objetivo del estudio. Si las unidades son homogéneas y solo se comparan tratamientos, puede utilizarse un diseño completamente aleatorizado. Si existe una fuente conocida de variabilidad, conviene usar bloques completos. Si existen dos fuentes externas de variabilidad, puede utilizarse el cuadrado latino. Si se estudian varios factores al mismo tiempo, el diseño factorial es buena opción. Si hay muchos factores y pocos recursos, puede utilizarse el factorial fraccionado. Si un factor es difícil de cambiar, entonces se requiere un split plot. Si se busca optimizar una respuesta, se utiliza una superficie de respuesta. Y si se quiere reducir el efecto del ruido, se utiliza un diseño robusto. Con esto concluimos la presentación sobre tipos de diseños experimentales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión.